Yo les vengo a hablar sobre finanzas personales básicas para abogados. ¿Por qué les quiero hablar sobre estas finanzas personales básicas para abogados? Porque yo misma me gradué en Derecho y Ciencias Políticas de la USMA y sé que este tema en particular no lo asoman ni por aquí, o sea, no lo asoman de ninguna manera. Y después de estar tan encariñada en esta área, me he dado cuenta que es tan necesario como cualquier otra área del derecho que nos enseñan en la universidad. Entonces, es importante saber algunos conceptos básicos que estoy segura que nos van a ayudar a todos. Entonces, sigamos por acá. Me voy a presentar, mi nombre es Catherine Luengo, ¿ok? Yo soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la USMA, de la Universidad de Santa María la Antigua. Efectivamente, el MBA en Finanzas también lo tengo, digamos que fue algo aparte que quise hacer después del derecho porque sentía que no tenía esos conocimientos financieros y bueno, también por el, por el amor que le agarré a esta área debido a que estoy trabajando en Forteza. Soy Business Officer en la FinTech Forteza. Nosotros somos una plataforma web, somos una FinTech, estamos supervisados por la Superintendencia de Bancos, miembros de la Cámara de Comercio. Y bueno, todos trabajamos a través de una plataforma web que conecta a inversionistas con empresas que buscan financiamiento. Entonces, claro que esto no tiene nada que ver con el mundo legal, solamente digamos nada más el departamento legal, cumplimiento y algunas cositas en temas de contrato, pero el resto todo es más financiero y comercial que otra cosa, ¿no? Algo singular es el tema de que también soy escritora, escribo una novela que se llama La que un día fui. No tiene nada que ver con finanzas, no tiene nada que ver con derecho. Así que ya saben, cualquier cosa no se vayan a llevar una sorpresa. Y motivadora por excelencia. Siempre me he considerado de esa manera y bueno, todos los que me conocen sienten que yo les subo en ánimo muy rápido. Así que me gusta decirlo. Sigamos. Entonces, ¿qué son las finanzas personales? Son el conjunto de acciones, conceptos, métodos que se enfocan en la mejor administración del dinero, así como del ahorro y la inversión. Estamos hablando del concepto más tanto resumido como fácil de entender. Entonces, abarca desde lo más básico, como el presupuesto, seguros, hipotecas, hasta la planificación de jubilación, patrimonial, fiscal o las inversiones. Todo el conocimiento financiero te llevan a todos estos aspectos que tengan que ver básicamente con prepararte para el futuro o el tema de cómo manejas el dinero, ¿ok? ¿Qué son las finanzas personales? Ya saben lo que acabamos de hablar. Y entonces ahora vamos con esta pregunta que me encanta, no solamente hacérmela a mí misma, ¿ok? Sino que también me gusta hacérsela a los demás. ¿Quieres realmente ser exitoso? ¿Por qué te lo digo? Porque la mayoría de las personas, cuando tú le preguntas esto, y a mí misma yo me lo pregunté hace mucho tiempo, tú no dices siempre que sí. ¿Cómo uno no va a querer ser exitoso? Pero, según T. Harv Eker, en su libro de Los secretos de la mente millonaria, no todos realmente quieren ser exitosos. ¿Por qué? Por los conceptos errados que muchos tenemos desde hace muchos años, partiendo del patrón del dinero, que nos acompaña desde que somos muy pequeños. Entonces, esto nos condiciona de cierta manera que aunque digamos que sí, efectivamente queremos ser exitosos, pues con la manera muy personal de ver todo el tema del dinero, pues no, no llegamos a tener ese éxito pues tan anhelado y no hacemos muchas cosas para poder lograr, que eso es lo importante. Entonces yo quiero, pero también hago algo para lograr, ¿ok? Entonces, aquí les pongo una frase muy en chiquito, que los ganadores de la teoría, pues, ¿cómo están? ¿Y por qué lo digo? Porque en Estados Unidos se hizo un estudio donde la mayoría de las personas que ganaban la lotería al cabo de entre 3 y 5 años, no solamente es que terminaban sin nada, sino que terminaban más endeudados de lo que antes estaban antes de ganar la lotería. Y estamos hablando de premios de lotería de más de $1.000.000. O sea, el estudio se enfocó en los premios grandes en dinero que se ganaban estas personas. Y cuando vieron qué era lo que había pasado, es que claro, tenían toda esta cantidad de dinero, pero no la gestionaron de manera correcta, no la administraron de manera correcta, no pensaron que ese dinero se iba a acabar de alguna manera, si no hacían algo para multiplicarlo o para hacer que fuera una inversión, y entonces
incurrieron en una serie de gastos muy grandes y cuando se les acaba el dinero tenían que pagar préstamos, tenían que pagar seguros, tenían que pagar una serie de cosas que eran mucho más grandes de lo que antes tenían en gastos y pues terminaron en peor situación financiera. Eso pasó con muchas personas que ganaron la lotería en ese estudio. Y también en Panamá lo podemos ver perfectamente. Mucha gente que gana la lotería aquí, que se gasta millones de dólares en lotería, ¿cómo terminan después? Esto es debido al conocimiento financiero que tenemos. Entonces, ¿qué es el patrón del dinero? El patrón del dinero son nuestros resultados exitosos, económicos, lo que sea que tengamos realmente de resultados con respecto al dinero, que provienen de nuestra mentalidad, ¿ok? De cómo nosotros nos relacionamos con él. Entonces, puede darse por 3 puntos fundamentales. Estos 3 puntos puede ser por la programación verbal. ¿Qué es la programación verbal? Estamos hablando de cuando de pequeños nos dicen, por ejemplo, ser rico es malo, mira ese bobo que tiene esa camioneta de lujo, seguramente hace cosas malas, ese tipo de cosas, esos comentarios que escuchamos y así nos podemos ir un rato largo todos nosotros, pero hay muchos comentarios que siempre recibimos nosotros que nos condicionan sin darnos cuenta a no querer llegar a tener ese éxito, porque si no vamos a ser malos, o si no, no nos vamos a ver bien, o si no, la gente nos va a ver mal. Entonces, eso se llama la programación verbal. Otra cosa serían los modelos de referencia. Los modelos de referencia son nuestros padres, nuestros tíos, esas personas que son tan importantes como para nuestra vida y cómo ellos se relacionan con el dinero. Si tienes unos padres, por ejemplo, que normalmente son las figuras principales para todo ser humano, y tienen una relación buena y armoniosa con el dinero, pues seguramente tú lo vas a tener también. Pero si tus padres, en cambio, se la viven endeudando, tienen las tarjetas de crédito siempre montadas hasta el tope, no las pagan, siempre están luchando para llegar al 15 y último, pues quizás tú vas a tener una relación con el dinero un poco complicada, ¿no? Porque vas a adquirir esos hábitos, sea de buenos o malos, de parte de esos modelos de referencia. Y los incidentes concretos puede ser, por ejemplo, si tú tienes un abuelo que se le dio un infarto por saber que se le había quebrado la empresa, por decirte algo, entonces tú vas a ver de manera negativa todo lo que tiene que ver con el dinero. Y subconscientemente entonces vas a terminar no queriendo llegar a tener ese éxito o llegar a tener grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque te puede dar un infarto como tu abuelo, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas, aunque no lo sepamos, están allí, están en nuestro subconsciente. Entonces, ¿cómo saber nuestro patrón del dinero? Tenemos que autoevaluarnos, es muy difícil, o sea, no voy a decir que es tan fácil de identificarlo. A mí me costó un poco, porque tienes que ver efectivamente cómo tú te comportas cada vez que llega $1 a tu cuenta, cómo tú te comportas con respecto a las tarjetas, cómo tú te comportas con respecto a los préstamos, cómo tú te comportas con todo a tu alrededor. ¿Eres un comprador compulsivo o no eres compulsivo? Ese tipo de cosas uno lo va analizando y uno puede entender más o menos por qué uno es de la manera que sea positiva o sea negativa. Lo importante también es encontrar un motivo sano y bueno para tener éxito. Ahí pongo a Flanders, o sea, ahí pongo un muñequito de los Simpsons, porque como ves, para los que vieron los Simpsons pueden identificar que esta persona es la que tiene más dinero en todo el mundo de los Simpsons. Y siempre lo ponen como lo malo, ¿no? O sea, siempre es el malo. Entonces, claro, a medida y casi siempre en todo el tema de las cómicas o las series también hacen hincapié en este tipo de cosas, que los que tienen más dinero son los más maléficos. Entonces, inconscientemente tenemos esa programación. Entonces, es importante identificarla para poder cambiarla. Eso es todo. Entonces, vamos. Esta parte son más tipo mis consejos a ustedes con respecto a lo que he podido tanto leer como experimentar, como en todo este tema de las finanzas he podido identificar. Ya ahorita vamos a entrar en materia como tal de cómo tener unas finanzas personales más controladas. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr el éxito que deseamos? Puse unos puntos específicos que sería bueno que los repasáramos. Uno, crees 100% que tienes las riendas de tu vida financiera y de todo lo que te sucede. ¿Por qué estoy hablando de que crees 100%? La mayoría de las personas
le achacan la responsabilidad de su situación a otra persona. Por ejemplo, no, yo estoy así porque es que la economía está mal. No, es que yo estoy así porque hay políticos corruptos. No, yo estoy así porque mi esposa no me entiende, porque mi esposa se gasta toda la plata. No, yo estoy así porque es que a mí no me dejan trabajar. No, yo estoy así y bueno, tú te puedes ir y muchos de nosotros habrán escuchado a ese tipo de personas que literalmente toda su vida le achacan la responsabilidad a otra persona. Entonces, si tú no tienes el concepto en tu mente que tienes el 100% de las riendas de tu vida, tú no vas a poder hacer algo para cambiarlas. Eso es así. Entonces, eso es lo primero, saber que tú tienes el 100% de las riendas de tu vida y que la única persona que puede cambiar su realidad eres tú, ¿ok? Entonces, vamos al otro punto, es piensa en grande y deja el miedo a un lado. Eh, Muchas personas siempre piensan en, por ejemplo, yo quiero tener dinero suficiente para comprarme esto, porque esto es lo que yo necesito ahorita para ser feliz, por ejemplo. Pero esto no nos damos cuenta que cuando nosotros mismos nos limitamos a nuestras aspiraciones tan cortas, tan pequeñas, evidentemente no vamos a abrir nuestra mente a nuevas oportunidades que sean mucho más grandes porque vamos a estar de alguna manera cerrados, vamos a estar como si fuéramos unos caballos, ¿no? Con la cosita de los caballos que no nos dejan ver de lado, porque ese es nuestro objetivo, ¿ok? Entonces, piensa en grande y deja el miedo a un lado. Céntrate en las oportunidades y no en los obstáculos. Hay muchas personas que se centran más en las razones de por qué no hacer las cosas que en las razones de por qué sí hacer las cosas. No sé si me entendieron, pero espero que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te centras en por qué no deberían hacerse las cosas, pues no terminas haciendo nada. Y por lo tanto, si tú no terminas haciendo nada o aventurándote a algo, pues nunca vas a tener el éxito en cualquier cosita que tú quieras lograr, porque no te estás aventurando. Entonces, es importante centrarse en las oportunidades y no en los obstáculos. Esto en todos los aspectos, tanto financieros como en todo. Alégrate del logro de los demás y elimina el resentimiento de tu vida. No sé si se han dado cuenta que las personas menos resentidas son las personas que tienen más dinero y están más felices y están mejor con su entorno. Y es porque si tú vives es feliz y alegre por las cosas que tú tienes, agradeciendo las cosas que tú tienes y también alegrándote del logro de los demás, de esa manera tú eliminas el resentimiento que lo que va a hacer es que no llegues pues al final a ninguna parte. Entonces ese resentimiento o la manera negativa en la que vemos a veces muchos logros de los demás tenemos que cambiarlo. Si podemos, tenemos que hacerlo, porque no nos va a impedir de alguna manera seguir adelante. Entonces el otro consejo sería, créete valioso y promocionate a ti mismo. Ojo, esto es importante, que estos consejos específicos los leí en varios libros, muchos financieros, pero me parecieron tan valiosos para mí, o sea, fueron tan valiosos para mí en su momento que por eso los recopilé todos y los coloqué aquí. Entonces, créete valioso y promocionate a ti mismo. A mí me da risa este tema porque la mayoría de las personas no les gusta decir en qué son buenos. Es más, hay gente que ni no dice eso ni en una entrevista de trabajo. Esto, y ya va, si tú no dices en qué eres bueno, ¿cómo los demás lo van a saber? Ellos no son adivinos, ellos no son Nostradamus. Entonces, sí es importante que uno mismo se promocione. Mira, sí, efectivamente, yo soy bueno en esto, yo hago esto. Por ejemplo, ustedes hubiesen sabido que yo era escritora si yo no les decía, pues no, ustedes no lo hubiesen sabido porque me están identificando con esto específicamente. Entonces, pero nunca sabes cuándo vas a poder encontrar algo bueno específicamente que te vaya a salir de promocionándote, no de una manera egocéntrica, de una manera bastante simple. Agradece y emocionate por cada centavo que recibas, sea lo más mínimo, sea $25, sea $20, sea $1, todo lo tenemos que agradecer. Mientras que más agradecemos, más nos llega. Y esto ni siquiera estamos hablando ya de temas espirituales, sino más de que mientras las cosas se agradecen, mientras más las cosas se quieren, más llegan, porque si no, pues no hay manera de que lo veamos o que hagamos algo para que eso nos llegue. Enfócate en tu fortuna neta y no en tus ingresos fijos. Esto ahora lo vamos a hablar de la fortuna neta y cómo calcularla y por qué es importante, pero básicamente es que si tú te enfocas en tu fortuna neta, la haces crecer y ahorita lo podemos ver. Administra bien tu dinero, pues evidentemente, ya vamos a ver eso con un modelo de presupuesto. Obtén ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son los ingresos que se generan sin la necesidad de tú estar trabajando
activamente para poder obtenerlos, y esto es importante tenerlo de cierta manera porque nunca sabemos la vuelta que da la vida, y mientras más ingresos pasivos y también activos tengamos, nos va a crecer nuestra situación financiera y vamos a estar bien, no solamente con nosotros, sino con nuestro alrededor. Y sal de la zona de confort. El sal de la zona de confort yo sé que está súper trillado, pero ¿por qué les digo? Porque, por ejemplo, eh, si yo estaba antes, cuando estaba trabajando en la firma de abogados, yo me gradué, bueno, estuve durante la carrera, muchos me entenderán, eh, era pasante, y bueno, después de graduarme estuve un poco tiempo en la firma de abogados, ya en total duré 5 años en el mundo de las firmas de abogados, pero yo cuando me aventuro en el mundo de la finanza veo tanto lo que me gusta. Y yo me aventuré literalmente, y mucha gente me dijo, estás loca. Si tú estás estudiando leyes, ¿qué haces tú viendo para allá? O sea, si tú quieres, si tú ya estás formando tu carrera en este ámbito, ¿por qué tú quieres ver otra cosa? Y, o sea, tajantemente les digo que era porque yo quería ver otra cosa. Yo quería entender otro punto de vista, yo quería saber de otras cosas que no sabía. Y de esa manera he podido experimentar que uno se potencia a sí mismo enormemente. Entonces, es importante salir de la zona de confort porque hay muchas eh, sorpresas que te da la vida cuando uno sale y no se encasqueta siempre como que los mismos siempre, y como que si fuéramos un rebañito, estamos perfectos haciendo lo mismo de siempre, mañana voy a hacer lo mismo que ayer. No necesariamente, si no nos sentimos cómodos podemos cambiar, no somos un árbol, no estamos plantados. Entonces, administración de mis finanzas, ¿cómo hago? Mucha gente no administra su dinero porque alegan que no tienen suficiente para poder administrarlo. Pero lo cierto es que si no empiezan a hacerlo, así sea administrando el dólar que te ganes, no podrás generar riqueza. Y esto lo escuchamos diariamente, ¿no? Y es que yo no voy a administrar mi dinero porque yo gano $500, y como yo entonces yo voy a administrar $500 si a mí se me va, ese dinero ya se me va en menos de una quincena. Por eso mismo se te va el dinero, porque no tienes tus finanzas controladas, y si lo tuvieras tan controladas y tuvieras específicamente que no te alcanza para muchas cosas, entonces ya estuvieras haciendo algo para obtener un resultado distinto, sea un trabajo distinto, sea otros ingresos, sea haciendo algo, sea haciendo tamales en tu casa, pero estarías haciendo algo más. Entonces esto es importante. Las finanzas personales inteligentes implican el desarrollo de estrategias que incluyen el presupuesto, la creación de un fondo de emergencia de mínimo de 3 meses de salario de ingreso promedio mensual para gastos de vida. Esto lo vimos y lo presenciamos directamente con el COVID. El COVID nos enseñó que puede pasar cualquier cosa, y si no estamos preparados, pues podemos terminar bastante mal. Y esto ya ha agarrado bastante auge, el tema del fondo de emergencia, pero es muy importante. Así sea que guardemos cada mes, lo saquemos del presupuesto, sacamos $50, $100, $20, $30, pero de verdad sí es importante sacar para el fondo de emergencia, y una vez que ya lo tengamos, lo apartamos y no lo vemos más, ¿ok? El pago de deudas. Tenemos que pagar las deudas porque lo normal es que las deudas vengan con unos intereses altísimos, y si estamos hablando de unos intereses de tarjeta de crédito que oscilan entre el 23% y el 30% anual, pues estamos hablando que si nada más pagamos la cuota mínima de la tarjeta, no vas a llegar nunca a terminar de pagar tu deuda. Entonces, es importante que tomemos cartas sobre el asunto y lo pongamos como una de nuestras prioridades, el pago de nuestras deudas, obviamente de manera controlada y de una manera consciente, ¿no? No es que todo tu salario se va a ir al pago de deuda, porque entonces ¿cómo comes? Tampoco es ese punto. Pero si lo haces de una manera controlada, como ahorita podemos ver, eh, puedes salir de esa situación que muchas personas en este momento se encuentran. Uso inteligente de las tarjetas de crédito. Usarla de manera tal que sea un beneficio y no un gasto. Cuando hablo de que sea un beneficio es, por ejemplo, si tú tienes una tarjeta de crédito que te da un cashback de 7% en súper, no la utilices como medio de pagar algo que no tienes el dinero en ese momento. Utilízalo como un beneficio. Yo voy a pagar con mi tarjeta de crédito algo que ya yo tengo los fondos en líquido, yo tengo estos fondos en mi tarjeta de débito, en mi cuenta de ahorro, y yo sé que yo pagando con la tarjeta de crédito lo voy a poder reponer ese mismo día o prontamente, ¿ok? Prontamente
antes de la fecha de corte. Y a cambio de eso me voy a ganar un beneficio. Obviamente por eso tenemos que tener entonces una tarjeta de crédito que te venga con un beneficio, pero utilizarlo de esta manera. Estoy dando ejemplos de cashback, pero también está el tema de las millas. Tú lo utilizas para obtener millas y cuando ves, ya tienes entonces un viaje que se saldría literalmente gratis. Entonces, utilizar las tarjetas de manera consciente y no para endeudarte, ¿ok? Sino para aprovecharte los beneficios. Si eres del tipo de persona que se respeta completamente, si eres el tipo de persona que no puede hacer este tipo de uso de las tarjetas de crédito porque necesita gastarlas cuando las tienes encima, no las tengas. Es preferible que no las tengas y sales de esa deuda, ¿ok? Porque, o si no, vas a tener esos intereses altísimos que siempre van a estar comiendo todas tus finanzas. Ahorro para la jubilación. Todos vamos para viejos. Y uno que está joven, yo todavía obviamente digo que estoy joven porque estoy súper joven, pero todos nosotros, muchos no pensamos en la jubilación. Pensamos, bueno, la caja de seguro social está allí, entonces todo bien. ¿Y qué pasa si la caja de seguro social no tiene el dinero en el momento que nosotros nos jubilamos? O peor, esto pasa algo y entonces la caja de seguro social se desaparece o no es suficiente para la calidad de vida que yo tenía en ese momento cuando yo me jubilé. Entonces estamos sopesándonos, estamos rindiéndonos todos a la merced del Estado con la caja de ahorro. Yo no soy partidaria de eso y sí digo que es importante que todos pensemos en un ahorro o en un fondo de jubilación porque todos vamos para allá. Y mientras antes empecemos, pues más dinero no solamente vamos a obtener, sino que va a ser de una manera más consciente, ¿no? Y el último punto sería la inversión. En la inversión, ¿por qué lo pongo de último? Si bien es cierto, por ejemplo, nosotros en Forteza tenemos unas inversiones que se pueden hacer desde $50 en la plataforma, se obtiene aproximadamente 10% mensual sobre el capital invertido, pero no es recomendable, por lo menos no me parece, que se invierta cuando no tenemos la disponibilidad de ese dinero. Es decir, que si, por ejemplo, yo necesito ese dinero en un mes y yo lo voy a poner en inversión, no me parece que sea la mejor idea. Por lo tanto, tenemos que tener cubierto nuestras necesidades básicas, tenemos que tener cubierto. El fondo de emergencia sería ideal tenerlo, ¿ok? Y las deudas que se estén pagando o ya estén pagas, ¿ok? Hoy estamos ya casi terminando de pagarlas. En ese momento yo pensaría perfectamente en la inversión y ya lo que vamos a hacer a partir de ese momento es crecer financieramente y haciendo nuestro dinero crecer, ¿ok? Por eso es que poco a poco, los 3 primeros puntos son los que más llevan tiempo, pero a medida de que pasa el tiempo, vamos a darnos cuenta que nuestra situación financiera va a mejorar. Ya vamos a ver ahorita algunos planes para poder matar las deudas o liquidar las deudas, ahorita se los voy a enseñar. Bastante simple, cosa de que poco a poco vayan saliendo de las deudas y vayan estando un poco mejor financieramente hablando. Entonces, aquí les voy a mostrar un presupuesto básico. Hay muchos por allí que son mucho más complejos, buenísimos, sinceramente, pero yo les planteo esto porque sabemos y yo lo sé que los abogados, nosotros no estamos acostumbrados a hacer presupuestos y a estar pensando en qué vamos a gastar cada cosita. No es nuestro fuerte, no era mi fuerte antes de entrar en este mundo, por lo tanto sí les diría que hagan algo que sea amigable para ustedes poder llevar en un momento dado. Entonces, ahí vas a colocar, por ejemplo, en un cuadrito yo coloqué ingreso mensual previsto, discúlpame. Ingreso número 1, vamos a decir que ustedes ganan su salario o su ingreso fijo, porque si son independientes, como entendí que son, pueden hacer es un promedio básico. Ustedes ven los últimos meses, lo podría sacar de los últimos 4 meses, 6 meses o un año, y van a sacar el promedio de cuánto es lo que ustedes suelen ganar mensualmente. Y eso es lo que entonces van a poner en el ingreso. Eso pasa con los independientes. Ya con el salario fijo que tienes una empresa privada o pública, pues definitivamente ya lo tienes estipulado y ya lo puedes colocar allí. Entonces, si tienes algún ingreso adicional, por ejemplo, venden aretes, pues hacen cartas y se las venden a la gente, cualquier otro tipo de cosas, pues entonces los pueden colocar allí
cuál es su ingreso adicional, si en cuántos ingresos adicional tenga, o si tienen uno, o si no tienen ninguno, pero todos los tenemos que contar. Y después se coloca cuáles son el total de ingresos mensuales que tienen, ¿ok? Entonces, ahora viene la parte de los gastos fijos. Ahí tenemos entonces los ingresos, los gastos fijos. Los gastos fijos estamos hablando cosas que no podemos cambiar. El alquiler, si vives alquilado, pues lo tienes que pagar. Si vives hipotecado, pues tienes que pagarlo. Hay cosas fijas que tienes que pagar, lo que tienes que contar dentro de tus gastos fijos, dentro del presupuesto. Entonces vas a tener también este tipo de gastos que son, pues, que siempre pasan, el wifi, si tienes algún plan en el celular, si sea lo que sea, que todos los meses lo tienes que pagar. Yo también coloco en mis gastos fijos, coloco el plan matadeudas, ya vamos a ir allí, que es el dinero que yo estoy destinando para pagar mis deudas. Una vez que obviamente haya salido de mis deudas, de estas deudas que me están pues, colocando estos intereses gigantes y llego pues a tener demasiadas deudas encima, cuando yo salga de eso, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener la disposición de ese dinero, sea para colocarlo para el plan de jubilación, sea para inversiones, sea para cualquier otra cosa, ¿ok? Los gastos variables proyectados, estamos hablando de que todos necesitamos ese momento de esparcimiento. Y al hacer un presupuesto no significa que tú te vas a privar de ese tipo de cosas, solamente que le vas a poner un límite monetario a ese tipo de gastos variables, ¿ok? Por ejemplo, yo coloco gasto variable, aquí en la presentación lo pueden ver, $20 en el cine. Yo sé entonces que yo estoy proyectando que $20 este mes se me va a ir al cine. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ir al cine, por decirte algo. Yo quiero destinar $8 en una blusa. Entonces, son cositas que no necesariamente te tienes que privar, pero sí tienes que proyectar. Porque de esa manera tú vas a tener un control durante el mes de todo lo que se te está yendo, de todo lo que estás teniendo, y vas a tener también un panorama mucho más certero de cómo vas a estar en un futuro. Esa es la bendición de los presupuestos. ¿Por qué? Porque si ya yo sé que ya yo voy a estar pagando todas mis deudas, y ya yo en el mes de marzo del 2022 yo voy a terminar de pagar todo, ya yo sé que en mayo, en abril, ya yo puedo terminar, ya puedo incurrir en otro tipo de inversiones, ya puedo colocar ya ese dinero para el fondo de jubilación, o sea, ya te puedes proyectar, ya tú vas a saber cómo va a ser tu situación financiera y no te va a caer por sorpresa. Y lo mejor es que lo vas a poder hacer de manera sana. Entonces, ya después en el presupuesto lo que vas a colocar es el gasto variable real, es decir, lo que en realidad pasó, porque no basta con hacer el presupuesto, sino también hacer el seguimiento. Entonces, al final, después de cada semana, lo puedes hacer cada 2 semanas. Yo te diría que no se pase más de 2 semanas porque hay gastos hormigas que va a ser bastante complicado que después te acuerdes de todo, y más si lo hiciste con efectivo y no todo lo hiciste con la tarjeta, pero lo vas a notar en los gastos variables reales. Yo si gasté $30 en el cine, ya yo sé entonces que no voy a comprar la blusa que puse en el presupuesto. ¿Por qué? Porque mi presupuesto para el cine eran 20. Si gasté 30, adiós blusa, porque eras $8. Ya entonces la voy a colocar para el mes que viene. Y así de esa manera te estás controlando y estás haciendo una finanzas consciente, ¿ok? Entonces abajo, el texto que les coloqué, lo vamos a leer. Apenas te paguen, aparte lo que presupuestaste para el ahorro e inversión, si es el caso. Si en tu presupuesto está algo para el ahorro que debería estar definitivamente, lo primero que deberías hacer apenas te llegue el dinero a tu cuenta es apartar ese monto que va para el ahorro y dejarlo allí, ¿ok? Porque de esa manera tú te estás pagando primero. De esa manera tú te estás considerando primero y estás considerando tu situación económica primero. El plan matadeudas que yo les estaba hablando es este. Vamos a suponer. El nombre de la deuda es la tarjeta de crédito. Tengo el préstamo del automóvil, el préstamo personal. Y yo al lado coloco cuál es el monto total adeudado de cada cosita, ¿ok? Y pongo el porcentaje de la tasa efectiva. Es importante que sea efectiva, porque estamos hablando de todos los intereses que te están cobrando, cuánto es al final la tasa que te están efectivamente cargando a ese dinero. Probablemente te dice la tasa nominal, que efectos simples es la tasa que dice
casi todos los documentos al principio, pero nadie te habla de la tasa efectiva hasta que la preguntas. Entonces, siempre tenemos que estar claros de estos puntos específicos. Entonces, ya una vez habiendo visto los porcentajes de la tasa efectiva que tenemos con respecto a los montos, podemos establecer nuestras cuotas. Por ejemplo, pago de letra del 30 de agosto, 160. Pago de letra del 30 de septiembre, 160. Pago de letra del 30 de octubre, 160. Ya yo sé que yo para el 30 de octubre ya habré pagado $480 de mi deuda. Obviamente yo no estoy pagando nada más el monto de la letra. Yo siempre estoy pagando más de ese monto porque de esa manera estoy literalmente, como dice el plan, estoy matando la deuda muchísimo más rápido y no estoy dejando que los intereses me coman. Entonces, la mayor cantidad de dinero que puedan colocar para matar esa deuda, entonces, pues, hay que hacerlo. Préstamo automóvil, entonces ya coloqué lo mismo. Abajo, préstamo personal. Como ya ven, por ejemplo, en el préstamo personal yo coloqué que son $600 en una tasa efectiva de 6%. Entonces ya yo quiero pagar esa, ¿sabes qué? Ya yo sé que si ya yo pago 3 cuotas más, ya yo salgo de esa deuda y yo puedo disponer de $200 para mí. Ok, entonces, ¿qué significa? Voy a pagar el 30 de agosto va a pagar $200, el 30 de septiembre va a pagar $200, el 30 de octubre va a pagar $200. Y ya habré pagado entonces el monto total y bueno, unos poquitos de interés al final que me van a cobrar porque he pagado mucho más de la letra y habré salido de eso. Esa es la bendición de un plan estructurado para salir de las deudas y estando dentro del presupuesto. Ok, ya saliendo un poco del tema un poco numérico, que yo sé que puede aburrir un poco, considere que en su presupuesto un monto reservado para la diversión. Esto igual estábamos hablando, pero el ser humano no funciona bien si al mismo tiempo que cuida sus finanzas no se da algún gusto. Pronto perderíamos el ánimo y volveríamos al mismo plan de no tener planes financieros. O sea, literalmente pasa así. Si no nos damos pequeños gustos o gustos en la medida en que podamos, vamos a perder el sentido eventualmente de lo que estamos haciendo. Entonces sí es importante tener esto reservado. ¿Qué es fortuna neta? Yo estaba hablando de la fortuna neta, entonces ahora se las explico. La fortuna neta es el valor económico de todo lo que posees. ¿Cómo se calcula? Es una sumatoria súper simple. Es el valor de todo lo que tengas, incluyendo tu dinero en efectivo, tus inversiones, obligaciones, bienes inmuebles, valor actual de tu negocio, carro, todo lo que tú tengas, ¿ok? El valor total, estoy hablando hasta las computadoras, estoy hablando de tu teléfono, todo lo vas a contar. Y le vas a restar todo lo que debes. Cuando le restas todo lo que debes, te va a dar tu fortuna neta. Seguramente te va a salir, si eras una de las personas que trataba sus finanzas un poquito mal, te va a salir una fortuna neta pues bastante bajita, o te puede salir en negativo. A mí me salió en negativo la primera vez que lo hice. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya una vez viendo esta fortuna neta, sea negativo, sea poquito, sea mucha, a medida que vayamos tomando conciencia de nuestro presupuesto, de nuestro plan para aniquilar esas deudas que tenemos y usando las tarjetas de crédito de buena manera, haciendo todo lo que hemos ido hablando en esta charla, entonces vas a ir creciendo tu fortuna neta porque le estás prestando atención, ¿ok? Los ingresos del trabajo son importantes, pero no son los únicos que determinan tu fortuna neta. Los ingresos, pues estos son los activos, pueden ser de trabajo o pasivos, que son los que se generan, como dije, sin trabajar activamente. Las inversiones, sea a través de las inversiones que hagas en Forteza, por ejemplo, o otros instrumentos de inversión. Pero es importante que la mentalidad de la inversión es solo, ¿cómo les explico? Muchas personas, nosotros nos encontramos aquí en Forteza que no habían visto a la empresa como una opción de inversión porque pensaban de que estos instrumentos nada más se le da para las personas adineradas, para las personas ricas. Entonces, como tienen esa mentalidad, ni preguntan para ver si efectivamente sí tienen lo suficiente para poder intentarlo, para poder empezar a obtener un mejor rendimiento de su capital. Pero todo tiene que ver con la concepción que tenemos. Entonces, y esto por decirles algo, pero también estamos hablando de acciones, bonos, ETF, fondos indexados. Todos estos instrumentos no necesariamente tienen que ser para gente adinerada,
solamente tenemos que investigar y ver las maneras de hacer crecer nuestro capital. Entonces, ahorros, dinero guardado que debes evitar gastar, y la simplificación. Crea conscientemente un estilo de vida en el que necesites menos dinero para vivir, aumentando así tus ahorros y la cantidad de fondos disponibles para invertir. Acuérdense que todo lo que nosotros vayamos a invertir se está haciendo crecer, y entonces está creciendo nuestro patrimonio si nosotros necesariamente estar haciendo algo activamente para que eso suceda. Por ejemplo, en un trabajo. Si yo quiero ganar un dinero, pues yo tengo que trabajarlo, pero si yo lo pongo a invertir, entonces ese dinero está creciendo solos, si yo necesito hacer algo más que colocar. Entonces, por eso sirven las inversiones. El fracaso es una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Henry Ford. Me encanta esta frase, así que la coloco. Obtener ingresos pasivos es cuando el dinero trabaja para ti o cuando el negocio trabaja para ti. Aquí hay muchas opciones, pero por ejemplo, cuando el dinero trabaja para ti es el caso del todo dinero que se genera sin necesidad de estar trabajando en eso 100%. Como los métodos de inversión, estamos hablando de, bueno, plataformas obviamente como nosotros, también podría ser poseer hipotecas u otros activos que puedan ser liquidados y se transformen en efectivo. Cuando el negocio trabaja para ti, estos ingresos se generan solos, ¿ok? Son diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, los bienes inmuebles en alquiler, la regalía de los derechos de autor de un libro, en mi caso, ya yo hice el libro, así que yo siempre voy a obtener las regalías de mi libro, de aquí a que hasta siempre. De todos los libros que se vayan a vender, pues yo siempre voy a obtener algo sobre esas ventas, ¿no? También puede darse con música, softwares, registrando una idea, convirtiéndote en franquiciador, poseyendo unidades de almacenaje, máquinas que funcionen como tragamoneda, mercadotecnia. ¿Cuántos mecanismos no hay para generar ingresos pasivos que sean de este tipo? Hay muchísimos, pero sí es importante tenerlos en cuenta, como ya lo había hablado. Entonces, ¿quién es la persona con la que más hablamos? Es con nosotros mismos. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros nos damos palo, y nos damos palo de verdad, diciendo yo no sirvo para eso, yo no soy buena para eso, yo no soy buena para los números, porque yo voy a estar yo no sé ni siquiera restar. O sea, hay muchas cosas que nos decimos a nosotros mismos que nos limitan nuestro potencial. Entonces, ahí está una preguntita que sería bueno que nos lo planteáramos. Si nuestro mejor amigo nos hablara como nosotros nos hablamos a nosotros mismos, ¿seríamos amigos? Hay que ver. Muchos diríamos que no y muchos dirían que sí. Y los que dijeron que sí, good job. Están excelentes, pero muchas personas van a decir que no. Entonces, tenemos que tratarnos de mejor manera y saber que todo en esta vida se puede aprender, que del fracaso se puede aprender y de que todas las personas tenemos ese potencial de hacer crecer no solamente nuestra finanzas, sino hacernos crecer como personas. El 77% de lo que pensamos negativo, contraproducente, no sucede y trabaja en nuestra contra. Por ejemplo, sin ir muy lejos, tú puedes estar pensando por 4 meses que te van a botar de tu trabajo. No, es que me van a despedir, no, es que me van a despedir, y ya tú sufriste todos los días, ya tú lloraste, ya tú le dijiste a tus amigos, no, es que ya yo sé que me van a despedir, ya tú viviste ese sufrimiento, ya tú te súper deprimiste. Y al final puede ser que efectivamente te estén despidiendo, pero al cabo de tantos meses, porque estás mal, o sea, estás actuando de manera contraproducente, no estás rindiendo, se te ve de manera clara que estás infeliz, estás completamente haciendo una serie de cosas que pues al trabajador al final pues al empleador no le va a resultar muy provechoso, pero también puede ser que nunca te voten. Entonces tú estuviste sufriendo y sufriendo y sufriendo por algo que nunca pasó, como por ejemplo cuando las personas sufren porque están en un elevador y piensan que se va a caer. Durante toda esta trayectoria están llorando y están pensando de que efectivamente se van a caer y al final no se caen. Entonces todo eso libera cortisol, todo eso nos juega a nosotros en nuestra contra. Tenemos que estar muy pendientes de cómo nosotros nos hablamos, porque de esa manera también no solamente vamos a proyectar, sino va a ser el éxito que vayamos a tener. Consejos para unas buenas finanzas personales y una mejor calidad de vida: presupuestarte. Ya hablamos del presupuesto. Al principio es tedioso, de verdad que sí, pero después entenderás mejor tu finanza y te podrás planificar. El fondo de emergencia y de jubilación, ya lo hablamos.
es un instrumento que efectivamente todos deberíamos pensar en algún momento tener. Inversiones, sean instrumentos de renta fija o renta variable. Solamente que efectivamente deberíamos tenerlo, ¿ok? No conformarse. Fuente permanente del atraso. Si tú te conformas con como tú estás en un momento dado y no aspiras nunca a más, no aspiras a poder trabajar mejor en el puesto de trabajo que tú tienes, a estar mejor con tu pareja, al tratar mejor a tus padres, al tratar mejor a tus hijos, a llevar todo, si eres conformista en todo, no solamente la parte financiera, entonces es una fuente permanente de atraso. Atraso o estancamiento también. Tenemos que darnos cuenta cuando esto nos está pasando para cambiar el switch y entonces seguir adelante. Ser curioso. Miren, a mí me pasó algo muy curioso, súper redundante, pero bueno. Con el libro, yo no sabía que yo sabía escribir, literalmente. Yo no sabía que yo era buena escribiendo novelas, porque mi novela es una novela romántica histórica, hasta que me dio la curiosidad de saber cómo yo era escribiendo, si yo podía escribir. Y efectivamente escribí, me salió bien, la publiqué y se ha vendido. Otra cosa, por ejemplo, ¿cuántas personas no llegan a mí en Forteza y entonces me buscan porque quieren financiar a su empresa? Nosotros, ¿cómo hacemos los financiamientos? Nosotros a esas empresas que dan créditos sobre sus facturas, o sea, sobre sus productos o servicios, nosotros le decimos que le adelantamos el dinero que va a tener en un momento dado. Si tú eres un distribuidor del rey y tú sabes que el rey te va a pagar en 90 días la mercancía que tú le diste, tú sabes que esa cuenta está segura, pero necesitas el dinero ya, toda tu planilla la tienes que pagar ya. Entonces tú necesitas es un adelanto del dinero, ¿ok? Eso es el financiamiento que nosotros hacemos. Y mucha gente llega por curiosidad. Y resulta que o pueden bien financiar a su empresa o pueden bien saber de nuestro modelo y nosotros le pagamos comisión a las personas que nos refieren a este tipo de empresas que buscan financiamiento. Entonces, me llegan a mí, curiosean, me preguntan, efectivamente conocen a alguien que quiere un financiamiento y yo les termino pagando la comisión. Entonces, y así podemos irnos más. El tema es que ser curioso nunca va a ser malo. De verdad que no. Eso es algo que nos lo inyectan en la cabeza, que ser curioso es malo, pero no. Ser curioso es bueno porque eso es la fuente inagotable de aprendizaje, de un sinfín de cosas positivas que nos podría mostrar. Eliminar el terrorista de nuestra cabeza. ¿Y si me muero? ¿Y si me divorcio? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si me caigo? ¿Y si me choco? Tenemos que eliminarlo porque efectivamente vamos a sufrir muchísimo más antes de que ese tipo de cosas pasen. Y la liberación de cortisol es un tema serio. Uno de los principales problemas que están habiendo actualmente es el estrés crónico que está teniendo muchísimas personas que le desembocan en una serie de enfermedades. Entonces tenemos que estar muy pendientes de este tipo de cosas. Manejar un estilo explicativo, no por qué, sino para qué. No por qué me pasó esto a mí, sino para qué me pasó esto a mí. No por qué me está diciendo esta persona esto, para qué me lo está diciendo. Y hacer dieta mental. Yo siempre hablo de la dieta mental. No hiperinformarse, no el amarillismo, no el bochinche, leer, pensar, cursos, escribir, eso sí. Pero si hacemos, tenemos que hacer una dieta mental para, digamos, estar un poquito más sanos con todos. Y enfocarse en lo que puedes controlar. Escribir metas fijas. El ser humano sin metas se muere, se conforma, se autodestruye todas las mañanas. Si pueden escribir las metas, pues buenísimo. Conversa contigo y di la meta que quieres lograr, corto y mediano plazo. Rétate. Sale de tu zona de confort. Benjamin Franklin dice, si piensas que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Me encanta esta frase. Porque es verdad. Si nosotros no nos retamos o pensamos que nosotros estamos limitados por nuestro conocimiento, nunca vamos a aspirar a más. Y no te olvides, el ser humano más importante eres tú. Listo. Hemos terminado.